Tengan todos muy buenos días. Esta es una clase para niños. Es una lección muy especial y una de las historias más bonitas de nuestro mejor amigo, el cual es el Señor Jesucristo. Esta clase se titula A los pies del Señor Jesús. Un saludo a todos los niñitos, esperando en Dios que todos se encuentren muy bien al lado de sus familias, que el Señor les esté bendiciendo y cuidando y protegiendo. Y no olviden cuidarse en ustedes también, mucho lavado de manos y mucha atención a los detalles. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy y como les decía, se titula A los pies del Señor Jesús. Y es una historia que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 12, en la Biblia. El versículo que tenemos que memorizar, que nace de esta clase, se encuentra en Mateo 22:37 y tenemos que memorizarlo, pero vamos a decirlo así. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Vean que son tres cosas que Él solicita. Amarás al Señor tu Dios ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y eso es lo que tenemos que buscar, amar al Señor nuestro Dios con todo eso. Vamos a comenzar la historia. Esta es la historia de una muchachita llamada María. Ella vivía en una aldea que se llamaba Betania. María se caracterizaba por una cosa muy particular en ella y es que le encantaba estar escuchando al Señor Jesucristo, estar conversando con el Señor Jesucristo. Ella tenía una familia muy especial que todos eran muy amigos de Jesús desde que eran jovencitos y Jesús con mucha frecuencia los visitaba y María estaba encantada escuchando siempre al Señor a los pies de él su palabra. María tenía una familia muy especial. Ella vivía con sus hermanos, Marta, Lázaro y la pequeña María. Y ellos se querían muchísimo. Y ellos amaban mucho al Señor Jesucristo y todos eran muy amigos. Como les decía, Jesús siempre los estaba visitando. Ahí vemos atrás del Señor Jesús a Lázaro poniendo atención. Marta siempre estaba trabajando, afanosa. Un día ella se quejó porque María siempre estaba ahí conversando con el Señor Jesús. Vemos a María ahí sentada a los pies del Señor Jesús. Un día Jesús le dijo a Marta, 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 ¿por qué te afanas y te turbas con tantos quehaceres? María ha escogido la mejor parte y esa parte nunca le será quitada. ¿Cuál es esa parte? Escuchar al Señor Jesús, estar a los pies de Él, conversar con Él, aprender de Él. Eso era lo que María había escogido. Y siempre la veían sentadita conversando con el Señor Jesús. María entonces comenzó a caracterizarse por tener un corazón especial. ¿Y saben cuál era? Un corazón de adoradora. Le encantaba todo lo que aprendía con el Señor Jesucristo. Vemos a Marta trabajando, quejándose, María escuchando, pero con el tiempo de tanto escuchar, María, la pequeña María, comenzó a entender la palabra del Señor. El Señor le comenzó a dar sabiduría. Ella comenzó a comprender para qué es que vino el Señor Jesús. Comenzó a entender que el Señor Jesús era el Hijo de Dios, el Salvador. Era el mejor amigo que cada persona puede tener en esta vida. Esta familia era una familia normal, como la nuestra. Y ellos tenían también situaciones especiales. María comenzó a entender antes, con el paso del tiempo, que Jesús tenía poder sobre las enfermedades, sobre la naturaleza. Ella lo vio sanando enfermos, lo vio multiplicando panes y peces y alimentando a muchas personas. Y ella confiaba en el poder del Señor. Un día tuvieron un problema muy serio y resulta que Lázaro se enfermó muy, muy grave. Entonces ellas se preocuparon mucho y estaban cuidando a Lázaro y mandaron un recado para el Señor Jesús que estaba lejos. Y le mandaron a decir, Señor, tu amigo, el que amas, está muy grave. Ni siquiera le dijeron, venga, corra. Nada más le mandaron a decir, tu amigo el Señor, tu amigo Lázaro está muy grave.
Y con eso ellas creyeron y pensaron que el Señor Jesús iba a venir rápido, pero sin embargo no vino rápido. Y el Señor Jesús dijo, esta enfermedad es para que se manifieste aún más el poder y la gloria de Dios. El Señor se tardó un poquito más. ¿Y qué ocurrió? Cuando él regresó, hay una lamentable noticia. Lázaro había muerto. Entonces ellas lo recibieron muy tristes diciendo, Señor, si tú hubieras estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. Y una vez más, él dijo, no, esto es para que la gloria del Señor, nuestro Dios, se manifieste. Él también se conmovió y lloró, pero él estaba allí para mostrarles más de su poder. Ellas conocían su poder sobre la naturaleza y sobre las enfermedades, pero no sobre la muerte. ¿Qué ocurrió entonces? El Señor Jesús hizo una oración y fue a la tumba de Lázaro, donde se encontraba Lázaro, y empezó a orar, ¿verdad? Y entonces él dijo después, Lázaro, ven fuera. La pequeña María, la que siempre estaba escuchando al Señor a los pies de él, sabía del poder del Señor, pero no sabía sobre esta cualidad y este especial, este especial poder sobre la muerte. Y el corazón de María comenzó a abrirse todavía más. Ella ya tenía un corazón de adoradora. Eso hacía que ella reflexionara y amara cada vez más al Señor y se entregara cada vez más. Su corazón cada vez más se fue haciendo así, un corazón de adoradora, una persona que estaba amando al Señor con todo, con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Y ella quería demostrárselo. Ella amaba al Señor. Ella empezó a entender entonces todavía más que el Señor es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre, a la gloria del Padre, si no es por el Señor Jesucristo. Y María tenía esa amistad especial, esa comunión hermosa con el Señor Jesús. Y ella quería demostrárselo como adoradora que era. Una vez, después de que pasó todo este problema y Lázaro fue levantado de los muertos, fue resucitado, Jesús llegó a la aldea de Betania y allí le hicieron una cena. Lo recibieron con mucho cariño. La gente de ese lugar era un pueblo pequeño y esa era una oportunidad para María de mostrarle cuánto amaba al Señor Jesucristo. ¿Y saben qué hizo ella? Compró un perfume carísimo. En aquel tiempo los perfumes se tenían en vasijas de barro como esas que están ahí. Y era un perfume llamado nardo, un perfume muy caro, muy costoso. ¿Y qué hizo ella con el perfume? Ella se presentó en la reunión con aquel perfume, calladita, y se postró a los pies de Jesús como siempre lo hacía. Siempre que llegaban visitas, se acostumbraba que las personas que vivían en casa lavaban los pies de aquellas visitas porque el camino era de mucho polvo y ellos andaban en sandalias. Entonces, ella se postró una vez más a los pies del Señor. Siempre lo hacía para escuchar su palabra, pero esta vez lo hizo para adorarlo. Y ella cogió aquel perfume carísimo, carísimo, y lo usó para lavar los pies del Señor como una manera de adorarlo. Y no le dio pena, no le dio vergüenza, porque ella lo amaba. Y nosotros tenemos que amar al Señor Jesús sin ninguna pena, sin ninguna vergüenza, escucharlo siempre a sus pies, adorarlo siempre a sus pies como lo hacía María. María es un ejemplo para nosotros, esta María de Betania. Y dice la Biblia que ella usaba el perfume para lavar sus pies y también usaba sus cabellos para secarlos. Vean qué clase de adoración. Y en ese momento había un hombre en esa reunión llamado Judas, Judas Iscariote. Y era un hombre falso. Él no tenía un corazón de adorador como el de María. Y él empezó a criticarla y dijo, ay, pero qué desperdicio, un perfume tan caro usándolo de esa manera. Mejor lo hubieran vendido y con esa cantidad de dinero muchas personas hubieran podido comer. Y María se preocupó. Qué crítica más grosera.
Entonces ella se preocupó y Jesús le dijo, calma, no te preocupes, porque yo sé lo que hay en tu corazón. Es un corazón lleno de amor. Yo sé que me estás amando con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Me estás adorando. Y él dijo, déjenla, porque ella está haciendo esto para adorarme. Entonces ella se entregó plenamente, lo hizo público, enfrente de las personas, y le demostró al Señor Jesús cuánto lo amaba. Postrada a sus pies, primero escuchándolo, y ahora postrada a sus pies, adorándolo. Entonces, ella se caracterizaba por eso. Primero, porque siempre estaba sentadita poniéndole atención. Y segundo, porque ahora lo estaba adorando. Ahí la vemos nuevamente. Ella podía escuchar al Señor Jesús así, hablando con él. ¿Y cómo podríamos nosotros escucharlo? Entonces nosotros podemos escucharlo a través de su palabra, porque la palabra de Dios, la Biblia, es la que habla del Señor Jesús. Si nosotros estudiamos la Biblia, ahí vamos a escuchar más historias sobre nuestro Señor Jesús y nos vamos a gozar y vamos a disfrutar. Es como estar sentados a los pies del Señor Jesús. Entonces pidámosle a los adultos, a nuestro papá, a la mamá, al abuelito, a alguien que pueda leernos cada vez, cada noche, un poquito, porque eso va a ser como estar sentados a los pies del Señor Jesús. Entonces el versículo es este. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37. Entonces, niños y adultos, esto es lo que nos toca a nosotros mientras estemos en esta vida y enseñarle a nuestros niños cuál es el camino, cuál es la verdad, cuál es la vida. Y que el Señor Jesucristo los bendiga, proteja a nuestros niños, guíe sus caminos y sean de instrumento y de inspiración para cualquiera, así como lo ha sido esta muchachita. Un corazón de adorador, un corazón de adoradora. Que el Señor Jesús les bendiga.